Buenas noches, mi nombre es Melissa, yo hago parte del staff del doctor Juan Carlos Izquierdo, soy oftalmóloga de la Universidad CES de la ciudad de Medellín, en Colombia. El día de hoy vamos a presentar un caso clínico corto que tuvimos en la consulta y una revisión pequeña de 10 minutitos del tema, para luego continuar pues con la charla magistral que nos va a dar el doctor Kurt de inflamación y glaucoma. Entonces es un caso clínico de un paciente de 64 años, un profesor universitario, tiene antecedentes de dislipidemia, psoriasis e hipertensión. En cuanto a la parte de cirugías oftalmológicas, solo refiere cirugía de catarata en ambos ojos en el 2005, sin ninguna complicación descrita extrainstitucional. Él normalmente consulta a la clínica para sus revisiones anuales, sin embargo es enviado al servicio de glaucoma en noviembre, la primera vez, por presentar presión elevada. Entonces asiste por una sensación de disminución de visión borrosa en ojo derecho, de 2 días de evolución, no asociada a ojo rojo, ni secreción, no dolor, no náuseas, ni otros síntomas oculares y o sistémicos asociados. El único antecedente importante que tiene es que un mes anterior presentó un cuadro similar en el ojo derecho que mejoró con la aplicación de tobramicina más dexametasona eh, automedicada por una semana. En cuanto a la agudeza visual mejor corregida, cuando se realizó el examen oftalmológico se encontró que su visión en ambos ojos era 20/20, pero llama la atención que en el ojo derecho se encontró una miopía de -250, que no estaba en las historias clínicas previas, porque era de -0,50 y -0,50 en ambos ojos. Al momento de tomar la presión intraocular se encuentra que la presión en el ojo derecho era de 59, de 18 en el ojo izquierdo, y al examen oftalmológico lo que llama más la atención es que toda la parte de tejidos blandos y de conjuntiva está completamente tranquila. Sin embargo se encuentra un edema microquístico leve, eh, con pecas finos inferiores, sin un patrón específico, con una cámara anterior formada, un Baneric de 3, una celularidad aproximadamente de 0,5 a una cruz, con una ausencia de heterocromía, de signos de dispersión pigmentaria, no PEX, y tampoco ningún tipo de sinequias ni de neovascularización. La biomicroscopía del ojo izquierdo sin ninguna alteración. Se realizó examen de fondo de ojo. El fondo de ojo encontramos ambos nervios. Acá están las imágenes que se tomaron en ese día. En el ojo derecho podemos ver cómo hay una opacidad en la córnea, y por esto se ve de esta forma el fondo. Hay una ausencia completa de signos de vitreitis, de inflamación, de vasculitis o edema macular cistoide. Incluso podemos ver en cuanto a los nervios que el ojo derecho tiene una excavación un poco menor en cuanto al lado izquierdo, al igual que su área de disco. Se realizó un hora. El hora podemos encontrar una presión de 63, de 66,3 corregida, con una histéresis corneal de 0,4. Sabemos que para tener histéresis corneales aproximadamente de 9 es cuando tenemos unas presiones dentro de lo habitual. El ojo izquierdo sin ningún inconveniente. Estas son las imágenes que tenemos de la gonioscopía. La gonioscopía encontramos ángulos completamente abiertos, con una malla trabecular bastante pigmentada, una línea de San Puglesi también nuevamente bastante marcada, con unos procesos iridianos bastante prominentes que van hacia la malla trabecular, pero con ausencia completa de la neovascularización. No se encuentra ninguna otra alteración. Se realizaron exámenes para identificar cómo estaba la parte de la posición del lente intraocular, la cual estaba sin ningún problema, sospechando que quizás de pronto estuviera haciendo un roce con la parte posterior del iris. Se realizó un OCT en ese momento, en el que vemos pues que la capa de fibras nerviosas en cuanto a la excavación y las otras eh, medidas están dentro de lo que podríamos decir esperado para un paciente completamente sano, al igual que el mapa macular. Los campos visuales que se realizaron en ese momento eran completamente normales. Realizamos como una posible diagnóstico, evaluando como todas las características que el paciente tenía previas, y hicimos unas posibles diagnósticos en cuanto al síndrome de dispersión pigmentaria versus un glaucoma pigmentario.
Sin embargo, no se encontraron, a pesar de que no está el uso de Krukenberg y sabemos que hasta en un 30% de los pacientes podrían no tenerlo presente, no encontramos transiluminación radial del iris, no se encontró en cámara anterior liberación de pigmento, no se encontraron sinequias. Como les dije anteriormente, el lente estaba dentro de lo esperado. Por lo cual hicimos el descarte de este diagnóstico, un glaucoma de ángulo cerrado, pues como vimos anteriormente, la gonioscopia estaba completamente abierta y tampoco cumplía con los criterios de este tipo de diagnóstico. El glaucoma de ángulo abierto, aunque encontramos el ojo derecho con presiones supremamente elevadas de manera súbita, aunque no tenemos claridad si en algún otro momento llegó a presentar este tipo de alteraciones. En cuanto a los exámenes, no se encontraron ninguna sospecha de una neuropatía óptica glaucomatosa. El glaucoma por fármacos también estaba como una posible sospecha diagnóstica, sobre todo por la psoriasis, por el consumo de ciertos medicamentos que podrían llegar a largo plazo, aunque es un porcentaje supremamente bajo de desarrollar glaucoma a futuro, pero en este caso sería más un cuadro bilateral. En cuanto al glaucoma beítico, por las características que encontramos a la biomicroscopía, de que era un cuadro más bien leve, con unas buenas agudezas visuales, pero con una presión intraocular supremamente elevada que no se correlacionaba con la inflamación que presentaba, hicimos 3 posibles diagnósticos, que fue un síndrome de Posner-Schlossman, una infección por herpes virus o una heterocromía de Fuchs. Sin embargo, entre estas que encontramos, de acuerdo a los hallazgos en la biomicroscopía, es más frecuente encontrar pacientes o los síntomas un poco más comprometidos cuando hay una coinfección por herpes virus o con Fuchs, además de que había una ausencia de una heterocromía, aunque sabemos que puede estar ausente a pesar de tenerla, pues no tenía como otros hallazgos clínicos en cuanto a la predisposición de los PKs, ni de los hallazgos en el iris, etcétera. El caso clínico inicialmente, cuando el paciente ya llegó al servicio de glaucoma ese mismo día, ya se le había pasado 300 cc de manitol intravenoso, se inició una terapia triple con brimonidina, dorzolamida y timolol cada 8 horas. Adicionalmente, se agregó acetac 250, una tableta cada 8 horas, bromofenaco al 0.09% cada 8 horas y sospechando nuevamente una posible síndrome de Posner, adicionamos una fluorometolona de 0.1%, pero a dosis supremamente bajas como cada 12 horas. No fuimos directamente a una prednisona o a una dexametasona, sobre todo sospechando que de pronto el paciente podría llegar a ser un respondedor esteroideo y esperábamos tener un esteroide que es un poco más suave, que sabemos que también va a penetrar a cámara anterior y aunque también suele hacer elevación de picos de presión, es un poco menor con respecto a las otras dos como tratamiento inicial. En cuanto a la sospecha diagnóstica que teníamos, les voy a hacer como un pequeño descripción del cuadro. La primera vez que se describió fue en 1948 por el doctor Posner y por el doctor Scholman. Lo describieron en un artículo de 9 casos clínicos donde se mostraban unas crisis glaucomatocíclicas. En la gran mayoría habían coinfección adicional por herpes virus. Sin embargo, no queda dilucidado en 100% cuál es su fisiopatología, pero algo en común es que era presiones elevadas, con ángulos completamente abiertos y con exámenes o con hallazgos de nervio óptico completamente normales. Esta de todas las uveitis anteriores no granulomatosas idiopáticas va a ser del 1.2%, es un porcentaje que es supremamente bajo y que muchas veces digamos que pueden llegar a pasar desapercibidas porque los pacientes suelen hacer crisis recurrentes y muchas veces no pueden presentar síntomas, no presentan síntomas tan marcados. En cuanto a si es más común en hombres o en mujeres, está muy debatido porque hay tanto artículos que dicen que hasta en un 56% va a ser más frecuente en las mujeres, también en los artículos asiáticos vamos a encontrar que en los hombres se puede presentar hasta de un 50 a un 70%. Y la edad de presentación nuevamente va a volver a ser un poco variable porque hay casos descritos desde niños desde los 13 años. Sin embargo, la prevalencia mayor va a ser aproximadamente entre los 20 a 29 años, con un tercer pico que se podía llegar a presentar desde los 37 hasta los 58 años. La fisiopatología aún no está muy clara. Se han propuesto 4 tipos de
caminos por los cuales recurren, sin embargo, algunos de ellos, digamos que pueden estar presentes de manera simultánea. Vamos a tener las características infecciosas, se ha asociado coinfección por herpes virus, herpes zóster o citomegalovirus. También se ha descrito incluso hallazgos positivos con Helicobacter pylori, sin embargo, no hay todavía una clara asociación, aunque el 50% suelen ser positivos para herpes o para citomegalovirus, los pacientes perfectamente podrían desarrollar este cuadro sin tener esta coinfección asociada y esto llevaría a que se genere un hallazgo o una alteración en el drenaje por una trabeculitis. En cuanto a la parte inmunológica, se han descrito hallazgos o halotipos en los HLA-C y HLA-B, pero aunque hay algunos pacientes que salen con estos polimorfismos asociados, tampoco se ha encontrado una correlación directa y todavía no hay estudios en mayor cantidad para poder, digamos que, generar como este tipo de hipótesis como cierta. El perfil de citoquinas, se ha encontrado que la interleuquina 6 8, el MP1, está elevado en pacientes con posteriores a cirugía de catarata o en pacientes con glaucomas de ángulos abiertos y esto lleva a que haya una inflamación mayor en la malla trabecular y en el drenaje. Pero en los pacientes que tienen un Posner se han encontrado niveles hasta 50% superiores a los otros casos clínicos o a las otras patologías, por lo que se cree que es un desencadenante que hace parte de un proceso inflamatorio. También se ha descrito la parte de la disfunción vascular y sobre todo porque hay una alteración, una ruptura de la barrera hematorretiniana, además de una alteración en la dilatación vascular y esto va a llevar que los múltiples picos de los pacientes que tienen síndromes pues, o episodios recurrentes de Posner lleven a hacer unas neuropatías ópticas glaucomatosas a largo plazo. Los síntomas iniciales van a ser síntomas que van a iniciar de manera súbita, por lo general suelen ser leves a moderados, lo más común es encontrarlo de manera unilateral, con disminuciones de agudeza visual leve a moderado, la conjuntiva suele estar tranquila o con hiperemias muy sutiles, pero en ausencia de inyección ciliar. Vamos a estar acompañados de un edema epitelial que también va a ser leve. Los PECAS van a ser no granulomatosos, van a ser finos, suelen estar en la parte inferior, pero no suelen tener unas predisposiciones estrelladas para pensar, por ejemplo, en una heterocromía o en un citomegalovirus. Y la celularidad de la inflamación en cámara anterior suelen ser también muy sutiles, por lo que no se correlacionarían las presiones intraoculares elevadas, que se sugieren que incluso en algunas partes son mayores a 46 milímetros de mercurio. Y en cuanto a los hallazgos a la gonioscopia, se ha encontrado que son ángulos que son completamente abiertos, bastante pigmentados, y al momento en el que se realizan como estos estudios histológicos, han encontrado hallazgos de trabeculitis de inflamación. ¿Cómo podríamos nosotros hacer una diferencia para definir el tipo de manejo en cuanto a si tiene citomegalovirus o no asociado? Porque esto nos va a cambiar demasiado tanto el pronóstico como la terapia. Y es la endotelitis, que es lesión en moneda que vamos a encontrar en los pacientes con Posner asociado a un citomegalovirus que podría no estar presente en los casos iniciales, sino que se desarrollan a lo largo del cuadro clínico y son de esta manera como los vamos a encontrar, a diferenciar. Vamos a encontrar también cuando hay un citomegalovirus eh, precipitados retroqueráticos lineales, como se ve en la imagen, versus precipitados simplemente inferiores sutiles en cualquier distribución. Suele ser más común en hombres encontrar esto con un citomegalovirus asociado, pero también está descrito que a medida que avanza el cuadro clínico vamos a tener una atrofia de iris difusa más que atrofias sectoriales que podríamos encontrar cuando está asociado a un herpes virus. El tratamiento objetivo como tal para el cuadro clínico inicial siempre va a ser bajar la presión intraocular de manera lo más pronto posible. La gran mayoría de las veces van a requerir manitol intravenoso e inhibidores de la anhidrasa carbónica de manera oral, adicional del tratamiento tópico
obviamente con ausencia de inhibidores de la prostaglandina, terapia triple. El uso de corticosteroides es recomendado para los pacientes en los que nosotros tenemos la sospecha de que es netamente inflamatorio y podría o no estar asociado a inestópicos. Los inestópicos también se podrían dar solamente para aquellos pacientes que tenemos la sospecha de que podrían ser un respondedor esteroideo. ¿Qué pasa si nosotros creemos que ya el paciente está adicionalmente con una coexistencia con citomegalovirus? Inicialmente se ha descrito que se puede dar tanto tópico como oral y que los dos a largo plazo tienen un buen manejo, pero lo ideal es enviar este tipo de tratamiento cuando las características clínicas o cuando ya tenemos un hallazgo confirmado por PCR en humor acuoso, enviar el valaciclovir o el ganciclovir, que serían los ideales, más que el aciclovir, que sería en caso de que fuera una sobreinfección con herpes. Y el manejo quirúrgico se dejaría especialmente para aquellos pacientes que definitivamente no logramos tener unas presiones PIO, meta o que ya están haciendo una neuropatía óptica glaucomatosa, que están teniendo episodios recurrentes y que el objetivo es evitar que haya una pérdida en tanto de capa de fibras como de células ganglionares y que esto lleve pues, a una alteración en el campo visual. Este es el OCT que se le tomó al paciente un mes y medio después de que tuvo esta crisis hipertensiva, en el que vemos como ya el ojo derecho tuvo una reducción marcada de la capa de fibras nerviosas comparada con el ojo izquierdo, y lo mismo sucede acá en el campo, en el mapa macular. También se realizó un hora de control en el cual vemos cómo ya hay una disminución de la presión que pasó de 66.3 a 19 a 16.9 y cómo también mejoró la histeresis corneal de 0.4 a 10.2. Muchas gracias. Perfecto, Melissa, qué bueno, qué buen caso. Felicitaciones, Melissa, muy buena tu revisión, de verdad. Muchas gracias, doctor. Sí, ha estado interesante, ¿no? Sí, claro, estos son casos bastante esporádicos, ¿no? No, pero sí, siempre son muy aparatosos. Sí, ¿y cómo se presentan? Muchas de un momento a otro con presiones, pero altísimas. Doctor Kurt. Sí, es un caso que es muy interesante porque es un buen preámbulo al tema que vamos a tener más adelante, que va a ser glaucoma e inflamación. Y este es un glaucoma muy especial, ¿sí? Es un glaucoma donde muchas veces no va a dejar un daño permanente si es tratado adecuadamente desde el principio, si no se complica con esteroides y cosas de ese tipo, y es mal manejado. Pero bien manejado puede bajar dramáticamente dentro de 24 horas, pero el factor inflamatorio, aquí este es el punto clave. La inflamación siempre es más de lo que nosotros vemos clínicamente, ¿sí? Entonces, me acuerdo que tuve un caso, mi caso para examen de consejo, fue justo un caso bilateral que no son muy comunes, ¿sí? Entonces, ahora pues ya sabemos mucho más sobre que esto está unido frecuentemente con problemas de citomegalovirus, etcétera, con una reacción pues que es mucho más antigua y mucho más importante de lo que pensábamos. Y tenemos que recordar que los virus muchas veces se quedan permanentemente en el sistema, y bueno, pues especialmente en aquellos casos, no estoy hablando de esto, pero el caso del herpes, que se queda siempre en el cuerpo, pues lo tenemos que recordar. Entonces, es un buen preámbulo al tema que vamos a hablar de inflamación. Y son pacientes que bajan dramáticamente de presión cuando se le da el antiinflamatorio.
Sí, este caso fue así súbito, pero lo que dijo que era bilateral, que encontró un caso bilateral es difícil, Sí, muy es, difícil de diagnosticar, ¿no? Porque yo bilateral ya te lleva a sí, otras no lo cosas, ¿no? pensamos, no lo pensamos muchas veces, pero sí hay reportes hasta una tercera parte de las series grandes tienen bilateralidad. Siempre es irregular, siempre hay un ojo más fuerte que el otro. Claro. ¿Mm? Claro. Sí, buen preámbulo ha sido como un warming up, ¿no? Exacto, Bueno, exactamente. doctor, qué bueno, la verdad que haya aceptado la invitación para la Sociedad Peruana de Oftalmología. Es un honor tenerlo aquí. Muchas Eh, gracias por la invitación. yo como experiencia, pues, lo he tenido como profesor y la verdad como amigo, y es una gran persona. Muchas gracias. ¿Me Bueno, puedes hacer, cómo se llama, co-host para ir poniendo la plática? me parece... Ya está. Ok. Sí, ya puede compartir la charla. Ah, qué chistoso, no veo mi plática. No la veo. Chistoso, pero no veo mi... No, por mientras, ¿qué le parece si lo voy presentando? Ujú. Bueno, muy buenas noches. Espero que estén todos bien, como les dije al principio. Esta noche vamos a presentar lo que es glaucoma, pero relacionado a inflamación, un tema muy interesante. Y de invitado tenemos al doctor Kurt Harleben. Él es médico oftalmólogo de México. Ha estudiado en la Universidad Nacional de Autónoma Medicina. Hizo su especialización en el Instituto de Oftalmología Conde Valenciana. También realizó el entrenamiento de glaucoma en dicha institución y con el tiempo, pues, y con lo que ha ganado todo este tiempo, ahora es jefe del, del Conde Valenciana del Departamento de Glaucoma. Ha escrito más de 100 artículos y capítulos de libros, todos especializados en glaucoma. Ha sido por 15 años el jefe de servicio de glaucoma del Instituto de Oftalmología. Eh, Luego, después de un tiempo, pues volvió a ser nuevamente jefe de ese servicio y pertenece a más de 15 sociedades médicas. También ha expuesto en todo lo que es el continente americano, bueno, Sudamérica, Europa y Asia. Y bueno, como les dije ahora, es jefe del servicio del Instituto de Oftalmología de la Fundación Conde de Valenciana. Doctor, entonces, cuando quiera, Muchas gracias. Dos podemos empezar. segunditos. Sí, Sí, dos claro. segunditos. Quiero nada más poner la presentación adecuadamente Ajá. en modo de... Ok, ¿se ve ya la pantalla? Sí, pero se ve como ¿Se un ve? slide grande y uno pequeño al costado. Ah, Está en no. modo presentación. Está Sí, en modo de moderador, pero aquí ya se ve, ahí sí. Ahí pero sí. Perfecto. no se ve el modo del moderador, ¿verdad? No. Mm, No, acá ya se ve para nosotros, se ve todo el slide en toda la pantalla. bueno, bueno, pues lo haremos así, así como está. Déjenme nada más poner un poco más cómodo. Pues es para mí un gran placer estar con ustedes esta noche, compartir pues unos momentos de experiencias y conocimientos, pero especialmente quiero reconocer
la actividad de la Sociedad Peruana y el capítulo de glaucoma de ustedes como un capítulo fresco, vigoroso, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de hacer cosas bien, y yo los felicito muchísimo. Obviamente, pues tenemos grandes amigos por ahí y hemos podido compartir con unos excelentes residentes que han venido a estudiar con nosotros, pues especialmente contigo, y verdaderamente, Juan Carlos, te agradezco mucho tu amistad y tu presencia, y sabes que siempre eres invitado con nosotros también, ¿eh? Muchas gracias. Esta plática la he hecho con dos colegas del departamento, que son Juan Carlos Álvarez Guzmán y Raúl López Cervantes, porque nos interesó el tema de inflamación, y estoy utilizando una plática que armamos los tres para poder hablar sobre este tema. Bien, pues voy a empezar con unas palabras de George Speth, uno de los grandes pensadores del glaucoma. Él dice que hay cosas intangibles del glaucoma que son como el proceso del viento. Es difícil de pesarlo, de verlo, de sentirlo, pero podemos conocer los efectos del mismo. De tal forma que cuando vemos un nervio óptico como este, pues hasta un residente del primer año de oftalmología puede saber que eso se trata de una excavación glaucomatosa. Lo podemos definir como una enfermedad neurodegenerativa de etiología multifactorial, que ahorita tenemos más de 80 millones de pacientes con glaucoma a nivel mundial, y en el año 2040 serán más de 111,000 pacientes. ¿Qué será el glaucoma? Bueno, primero definir que son diferentes patologías, como lo que acabamos de ver. Es un grupo de enfermedades heterogéneas, especialmente cuando hablamos desde el punto de vista genético, nos damos cuenta de la enorme diversidad de lo que tenemos enfrente. Hay características y mecanismos diversos, y en la clínica vemos un daño de la capa de fibras nerviosas y las células ganglionares, con un aumento de la relación copa-disco y pérdida típica del campo visual. Pero los pacientes pueden ser enormemente diferentes, como esta paciente de síndrome de Sjögren, multitratada, con ojeras enormes, o esta paciente que tiene falta de lágrima, también con el síndrome de Sjögren y esa arteritis. Pero también nosotros estamos acostumbrados a pensar en el paciente que tiene ya la visión tubular, pero el paciente con glaucoma muchas veces lo que tiene es falta de sensibilidad al contraste. Entonces, se habla de la patogénesis clásicamente en tres formas: la mecánica, la vascular y la neurodegenerativa. Pero yo les quiero traer esta noche a colación una nueva teoría o una nueva causa subyacente de patología. Entonces, en la teoría mecánica hablamos de la presión intraocular que daña la lámina cribosa, la inflama, y lo demás, bueno, pues se va dando poco a poco. La teoría vascular habla de una disautonomía, problemas de perfusión del nervio óptico, una disfunción endotelial e inflamación. Vean ustedes que se están juntando estas partes de inflamación. La teoría neurodegenerativa, que esa es muy interesante, porque ya estamos hablando de neuroinflamación. Aquí nos recordamos de los grandes cambios que estamos teniendo al pensar de ese eje que va entre la retina y la microbiota del intestino, y que es una teoría neuroinflamatoria. Pero aquí hay estrés oxidativo y daño axonal, o sea, también hay inflamación. Y la teoría inflamatoria, de la cual vamos a hablar un poco más, vamos a hablar de parainflamación, de una disfunción mitocondrial y el problema, digamos, agregado de los fármacos. Entonces tenemos la parainflamación. ¿Qué es la parainflamación? Bueno, pudiéramos decir que es una respuesta tisular adaptativa al estrés crónico o disfunción. Y aquí quiero asentar un momentito para decir que todos nuestros tejidos
siempre están bajo estrés. Imagínense ese paciente con glaucoma con presiones altas, 50, 60, y cómo todos estos tejidos se están estirando tremendamente. Bueno, este es un estrés agudo, ¿sí? Esto va a causar inflamación. Sin embargo, la parainflamación es un estado mediado entre una inflamación basal y un estado francamente inflamatorio. Y básicamente es un mecanismo protector homeostático y en el ojo, para nosotros, es un mecanismo que ayuda a las capas de células ganglionares y la cabeza del nervio óptico y la malla trabecular a seguir funcionando. Así que es un estado intermediario entre el inflamatorio y la forma basal. Y hablamos que básicamente en glaucoma tenemos una desregulación. Este concepto queda claro especialmente en el área vascular, pero vamos a ver que en realidad la parainflamación está en todos lados. Entonces, este mecanismo de parainflamación puede estar en los tejidos basales y lo podemos notar como estas células dendritiformes que están en el trabéculo y pues con el paso del tiempo, el estrés oxidativo, el estrés de los tejidos, el estrés tisular y la disfunción que trae la edad, pues pueden irse hacia la inflamación, donde vemos estas mismas células dendritiformes aumentar en su cantidad o tratar de llegar a ese equilibrio que sería la parainflamación y a través de la parainflamación llegar a una homeostasis donde pueda seguir funcionando el ojo. Bueno, esta parainflamación fue descrita por Medchitov en 2008 como esta respuesta tisular al estrés que al perpetuarse lleva a la disfunción. Esto lo encontramos en la diabetes tipo 2, la aterosclerosis, el Alzheimer y la maculopatía relacionada con la edad. Encontramos que los tejidos tienen un estado basal, pero que, por ejemplo, imagínense la coroides que está recibiendo sangre todo el tiempo, ¿sí? Esta es la bomba coroidea que empuja todo el líquido hacia adelante y hace que todo el líquido, inclusive el humor acuoso, pase a través del trabéculo, a través de la malla yuxtacanalicular y todos estos tejidos se están estirando cada vez que late el corazón. Pues esto, pues obviamente va a dar un estrés tisular, pero se pueden agregar golpes o estreses mayores o infección y el tejido puede irse hacia la inflamación o hacia la homeostasis a través de la parainflamación. Y entonces los mecanismos de neurodegeneración los conocemos ya ampliamente, que pueden incluir la isquemia y la hipoxia, pueden llevar la disfunción mitocondrial, que se dice que el glaucoma es una enfermedad mitocondrial, un estrés oxidativo, una excitotoxicidad, un estrés metabólico, niveles bajos de nicotinamida, que este es un área donde pudiéramos mejorar a nuestros pacientes a largo plazo, la deprivación de neurotrofinas y neuroinflamación. Como decíamos, el tema de neuroinflamación es relativamente nueva en el pensamiento del glaucoma y habla de esa inflamación que hay desde el cerebro hasta la retina, ¿sí? Y mediado por nuestro metabolismo intestinal. Aquí en esta imagen estamos viendo una retina con la técnica de túnel y donde estamos viendo la gran cantidad de células apoptósicas. Y entonces aquí estamos viendo una teoría, una inflamación que va a llevar hacia la muerte celular. Todo esto nos hace pensar que el glaucoma en realidad o el balance en el glaucoma es un delicado balance de estas ruedas dentadas donde todo tiene que encajar perfectamente y con un diente que no funcione, no funciona el metabolismo en general. Y si queremos resumirlo a grandes modos, bueno, pues aquí vemos la malla trabecular y el nervio óptico y todos estos mecanismos
que van a cambiar, incluyendo el factor de la presión intraocular. Por lo tanto, estamos viendo que es enormemente complicado. Voy a ir tratando de desmenuzar esto poco a poco para que separemos dónde está la parainflamación y la inflamación en este proceso. Para esto vamos a regresar a la retina normal y recordarnos que las capas que nos interesan son la capa de fibras nerviosas y la de células ganglionares, y recordar que tenemos células importantes para nosotros como los fotorreceptores, indudablemente las bipolares, las de Müller, y vamos a separar la retina en varias partes para nosotros: la neuroretina, la retina coroides y la coroides. Entonces, el sistema inmune mantiene en alerta contra la inflamación y trata de mantener todo en su lugar. Esa es su función, digamos. Entonces, vamos a mantener una homeostasis de esta forma. ¿Y quién es la que va a estar encargada de esto? Es la microglia, ¿sí? La microglia tiene la función de ver qué es lo que hay en el horizonte y quitar toda cosa extraña. Entonces, en un glaucoma se excita la microglia y hay ruptura de la barrera hematorretiniana. Con esto salen las citoquinas que podemos ver por acá, y estas citoquinas migran hacia abajo y la microglia se acumula con las citoquinas por debajo de la zona, digamos, de los conos y bastones, y sigue la activación del complemento y mayor producción de citoquinas. En estos casos también en la coroides, que está latiendo con cada movimiento de la sangre, pues vemos la infiltración de leucocitos y activación de células endoteliales. Entonces, todo esto es un delicado balance que en realidad el sistema linfático está tratando de ver que todo se mantenga bien, y perdón. Y entonces las especies reactivas de oxígeno, el complemento y la activación celular y endotelial, pues todas empiezan a mostrar la inflamación que tenemos poco a poco. La inflamación es cumulativa. Ahora, aquí tenemos 3 mecanismos de inflamación, y donde el glaucoma, que es la columna de la derecha, vamos a ver que tiene parecidos con la enfermedad de Alzheimer y la del Parkinson. Y vemos que hay compactación siempre de la capa de fibras nerviosas, pero hay particularidades, por ejemplo, en el Alzheimer, la deposición de proteína tau y la deposición de alfa-amiloide, beta-amiloide, perdón. Mientras que el Parkinson tiene también muerte de esta capa de células. La activación de microglia es en todos los casos. Y vean ustedes que nosotros con nuestros aparatos frecuentemente encontramos adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas, pero no nos damos cuenta dónde está este cambio, y no podemos separar el cambio por glaucoma del cambio por edad, del cambio de Alzheimer o algunas otras opciones, ¿sí? Parkinson, por ejemplo. Entonces, esto nos alerta. Sin embargo, estos otros 2 mecanismos nos enseñan que lo que está pasando a nivel de la retina tiene parecidos, ¿sí? Entonces, ¿en qué se parecen? Pues tienen mecanismos fisiopatológicos similares e interacciones muy complejas con el sistema nervioso central, el vascular y el inmune, y que la modulación de la respuesta inmune local es a través de las células gliales y el complemento, y esto pueden ser nuevos objetivos terapéuticos. Cuando hablamos de la retina y nervio óptico, hablamos, por ejemplo, que
La mina cribosa es la que recibe ese estrés mecánico de la presión intraocular, pero tenemos los otros mecanismos que ya conocemos bien, como la hipoxia, reperfusión, el estrés oxidativo, la deprivación de factores neurotróficos que son típicos con la edad. Y esto ha sido estudiado muy claramente y pues llega todo esto a hacer esa disfunción y daño de las células ganglionares y en este caso a murino, pues podemos ver los fotorreceptores, las bipolares y las ganglionares. ¿Dónde está el problema en la retina? Bueno, pues en la retina, vamos a empezar con las células de Müller y los astrocitos. Las células de Müller son muy importantes, son de las más comunes, y los astrocitos. Y entonces, estas dos son motivo de daño, van a dañarse tempranamente, pero todo a través de estas que están con circulito, la microglia, que se activa. Esta activación en realidad es para mantener esa homeostasis celular y la microglia en este caso actúa como macrófago, presenta los antígenos y las citoquinas y especies reactivas de oxígeno. Entonces, la microglia tiene un papel verdaderamente importante. Por ejemplo, a nivel del cerebro, ¿qué hace la microglia? Bueno, pues como decíamos, ve todo el panorama inflamatorio que hay alrededor y promueve reparación. Esa es su función principal. Pero lo hace a través de la fagocitosis de material que se está descomponiendo, por ejemplo, o material extraño. Va a promover el neurotrofismo, cuando hay casos mayores e inflamación mayor de la microglia, entonces va a dejar salir las proteasas y especies reactivas de oxígeno, van a salir las citoquinas, va a traer otras células. Esto es parte de traer un fenómeno inflamatorio para ayudar a atacar lo que está haciendo mal. En este estudio de Oikawa y colaboradores nos muestra uno de los fenómenos importantes en el nervio óptico, que es la remodelación consecutiva al aumento de la presión intraocular. Y aquí la microglia y los oligodendrocitos están trabajando para tratar de mejorar el sistema que hay. La microglia a nivel prelaminar y los oligodendrocitos en la zona retrolaminar. Y ahora aquí viene uno de mis experimentos favoritos de Sapienza y colaboradores. Ellos trataron de estudiar el proceso neuroinflamatorio de la retina, que va desde la retina al colículo superior en un modelo con hipertensión. Y aquí lo que ellos trataron de hacer es activar la microglia y traer un fenotipo proinflamatorio. Entonces, este es un estudio que es esencial para hablar de inflamación y glaucoma. Y entonces se dieron cuenta que esta inflamación no está limitada solo al nervio óptico y la retina, sino que se propaga hasta el colículo superior ipsilateral y contralateral. Entonces veamos qué sucede. Le ponen calor a las venas episclerales, se produce una hipertensión bárbara y van viendo cómo aumenta en retina la microglia y los astrocitos. Entonces, esto también lo ven, aumenta la presión, como les decía, lo ven también a nivel del nervio óptico, y la parte que se decusa, que son el 85% de las fibras, nos llevan a inflamación a través de ver mucha microglia inflamada y astrocitos del colículo superior contralateral. Interesantemente, el 15% de las fibras que no se decusan, las ipsilaterales, también tienen este fenómeno inflamatorio, aunque en menor grado. Y vean ustedes que la retina del ojo contralateral también tiene este fenómeno de, ¿cómo se llama?, de inflamación. En este modelo se pudo demostrar el daño que era en esa retina
donde había la activación de macrófagos, astrogliosis, se pudo ver el aumento de citoquinas y factor de tumoral alfa, y se pudo ver a nivel de retina, se pudo ver a nivel del nervio óptico y a nivel del colículo superior. Un estudio muy completo que nos está enseñando que los fenómenos de inflamación no están localizados solo en el nervio óptico como muchas veces pensamos, ¿sí? O sea, el problema de la presión intraocular va a estar a nivel de todo, desde el ojo hasta la porción posterior. Entonces es de gran valor este estudio. Ahora también estamos hablando siempre que el modelo de hipertensión ocular funciona sobre los astrocitos y la microglia. Pero se nos olvida una cosa, que estos tienen una modalidad dual. Tanto los astrocitos como la microglia tienen de un lado los astrocitos 2, alfa 2, que tienen un perfil neuroprotector, como los astrocitos alfa 1, que hacen justo lo contrario, aumentan la producción de especies reactivas de oxígeno y citocinas y hacen una inhibición sináptica. Mientras que la microglia tiene un perfil de supervivencia antiapoptótico, y el fenotipo 1 es proinflamatorio. Otros sistemas inflamatorios propuestos sería el sistema del complemento, que puede tener también en una forma dual una activación aberrante y sostenida que conlleva a la pérdida de sinapsias normales. El sistema fast-fast, que es parte del sistema del complemento y aumenta o disminuye la inflamación, y la respuesta tisular, que puede dar un daño citotóxico directo mediado de los linfocitos. Puede aumentar, por ejemplo, apoptosis. Mecanismos neuroinflamatorios del glaucoma hay muchos. Por ejemplo, las metaloproteinasas, que se encuentran principalmente en el trabéculo en forma importante para el metabolismo, y que pueden, al tener cambios génicos, hacer una remodelación aberrante. La endotelina puede hacer que aumente la disfunción vascular. Los fenómenos de hipoxia e isquemia, o el aumento de glutamato, la oxigenación crónica con especies reactivas de oxígeno, la dualidad del factor de necrosis tumoral alfa y la disfunción mitocondrial, que especialmente se encuentra en las células de Müller. Entonces, por ejemplo, las células gliales, nos preguntamos, ¿son amigos o enemigos? ¿Y qué provoca el cambio de función protectora hacia neurotóxica? Bueno, pues los gatillos ya los conocemos, son la edad, la elevación leve a importante de la presión versus la exposición de citoquinas. Y como decíamos, en el caso de la microglia, tenemos el factor proinflamatorio, el factor de manutención o reparación de los tejidos mediado por la interleuquina 5 y 10 y los receptores de necrosis tumoral alfa. De los cambios más tempranos están en los astrocitos, que tienen una expansión axonal temprana. Aquí vemos su bracito que está yendo en dirección hacia el nervio óptico porque quiere reparar el nervio óptico. Entonces se migran los astrocitos hacia el borde del nervio óptico, y esta astrogliosis y pérdida axonal mediada por las caspasas que da la apoptosis y la disfunción mitocondrial. Todas son cambios tempranos en el glaucoma que están en el espectro. Si nos recordamos del espectro de Weinreib del glaucoma, están en la zona que todavía no podemos medir en el ser humano. La activación glial en glaucoma antecede la pérdida de células ganglionares, y esta activación temprana se correlaciona con daños muy tempranos en el nervio óptico. Pero una palabra importante e interesante es que se puede inhibir con algo tan sencillo como la aminociclina, que nos proteja contra la neurodegeneración. En modelos murinos ya hay varios modelos de estos. ¿Qué pasa en los nervios ópticos humanos con glaucoma? Bueno, pues hay una proliferación microglial en la cabeza del nervio óptico y la lámina cribosa.
se expresan las moléculas de factores tumorales TGF-beta 2, la PG2, TNF-alfa y las especies reactivas de oxígeno. Se activan las metaloproteinasas 1, 2, 3 y 14. Los astrocitos positivos a estas tinciones se activan y se activan los toll-like messengers, que son las primeras moléculas que se inducen en los estados de estrés. De tal forma que la lámina cribosa recibe todos estos insultos y estos movimientos de la presión es exquisitamente sensible, de tal forma que hay en presiones muy altas, inclusive hay arrancamiento de capas de la lámina cribosa, o hay ensanchamientos de algunos de los agujeros, como los espacios de Susana. Hay pérdida de vitalidad de las columnas de colágeno y finalmente se van perdiendo esos núcleos y se va perdiendo la vitalidad. Si nos traspolamos hacia la parte anterior del ojo y hablando de la malla trabecular, que es la parte más importante para nosotros en este aspecto, la parte yuxtacanalicular es la que más opone su calidad contra la presión del ojo. Es la que permite salir el humor acuoso. Y cuando vemos una imagen como esta, que son una serie de cortes, no nos damos cuenta lo dinámico que es la malla trabecular. La malla trabecular está haciendo igual que la lámina cribosa, se está moviendo todo el tiempo dependiendo de los movimientos del cuerpo y de la presión intraocular, y es sincrónico con el latido del corazón y esta bomba coroidea que lleva hacia enfrente el humor acuoso. Entonces, la pared yuxtacanalicular es muy dinámica. Y entonces, en ese dinamismo tenemos que pensar que con la edad se va perdiendo este dinamismo y se acartona. Entonces, la malla trabecular es exquisitamente sensible a los cambios de la presión intraocular, y esto lo hace a corto plazo y a largo plazo de la inducción con metaloproteinasas. ¿Qué encontramos? Bueno, pues, por ejemplo, en un ojo con glaucoma hay falta de celularidad en el trabeculado y compactación que vemos en el lado derecho. Las fibras elásticas se van acartonando, se forman placas, y acá abajo vemos un trabéculo yuxtacanalicular senescente que es sano, pero de este lado vemos uno con glaucoma con una gran vesícula y todo este material amorfo que tiene que englobar y sacar. Ahora, este estudio me gusta mucho, creo que es uno de los más grandes estudios sobre metaloproteinasas y nos muestra que este es uno de los sitios donde podemos atacar en el futuro el glaucoma. Y aquí podemos decir que hay dos partes de esta imagen. Vamos a separarlo verticalmente. Del lado izquierdo para nosotros está el tejido, el canal de Schlemm, la pared yuxtacanalicular y el material amorfo que está justo por debajo, y las mallas del trabéculo. Entonces, en los casos normales, en un paciente normal, todo el tiempo se está amoldando a la presión este tejido que está por debajo de la pared yuxtacanalicular, modulándose a través de las metaloproteinasas. Y las principales son la 1, 2, 12, 14 y el TIMP, ¿sí? Entonces son estas bolitas redondas y estos triangulitos verdes. Entonces, este es el mecanismo normal, cómo permite más salida o menos salida de humor acuoso, dependiendo de la presión intraocular y el estrés tisular. ¿Qué pasa con el glaucoma con la presión sostenida para arriba? Bueno, pues este estrés tisular va a regular intracelularmente y estimular a las integrinas mediante el mecanismo emetor. Entonces, en este mecanismo emetor, lo que va a aumentar son las metaloproteinasas 2, 3, 14 y va a bajar el TIMP2.
de tal forma que vemos aquí que faltan estos triangulitos verdes que veíamos de este lado. Este es el mecanismo inherente de adaptación a la presión a largo plazo. Entonces, a través de esto, estamos viendo el cambio de las metaloproteinasas y es digamos que el mecanismo inherente aparte de la pared yuxtacanalicular para mantener la presión y cómo se cambia en el glaucoma. Entonces, en el glaucoma también, como decíamos, hay un daño inflamatorio, precisamente porque desde la retina también tenemos todos estos factores tóxicos, ¿no? Y de muerte celular. De tal forma que vemos aquí una malla trabecular normal. En el glaucoma, una malla trabecular primero con menos células y finalmente totalmente avital, no tiene células nucleares. Y abajo vemos esas células dendritiformes que van aumentando conforme pasa el glaucoma y en este corte preservado una gran cantidad de estas células que hablan de la irritación y la inflamación que tiene el trabéculo. También vamos a ver que la presión misma tiene un efecto sobre canal de Schlemm y también sobre la malla trabecular a través del tejido yuxtacanalicular. Entonces, vamos a ver en este estudio 4 cortes de ojos normales, son los 4 primeros. El primero es un corte de trabéculo que está aquí y el canal de Schlemm, no sé si se ve el marcador, pero este es el canal de Schlemm, todo perfectamente preservados y este corte... Sí se ve, doctora. Perfecto, gracias. Este corte fue realizado en cadáver a 7 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede cuando se hace lo mismo, pero se aumenta importantemente la presión? Vean ustedes que el ojo se perfunde a 45 milímetros y hay un colapso del trabéculo y penetra y se colapsa y llena el espacio del canal de Schlemm y esto ni siquiera es un ojo con glaucoma, es un ojo normal. Nada más vemos qué pasa cuando sube mucho la presión. Esto nos hace pensar qué es lo que pasa con un paciente hipertenso ocular. Si un paciente hipertenso ocular lo dejamos mucho tiempo, justo lo que va a pasar es que ese trabéculo va a ir penetrando en los pequeños espacios intercelulares y va a ir tapando. Entonces, tenemos que repensar nuestra política hacia qué tanto es tantito en la hipertensión ocular. Aquí el canal de Schlemm ahora está perfundido a 7 milímetros de mercurio y mejora esa perfusión y ese colapso del trabéculo. Hay un poquito de celulitas por ahí, pero prácticamente nada. Aquí un ojo normal, nuevamente perfundido, pero a 0 milímetros. Y vean cómo se hace enorme el espacio del canal de Schlemm. Ahora, vamos a comparar todo esto con un paciente con glaucoma. ¿Y qué pasa? Vemos la gran compactación del trabéculo y su herniación del trabéculo yuxtacanalicular hacia canal de Schlemm y la compactación del trabéculo. Y esto es un trabéculo de glaucoma fijado a 0 milímetros de mercurio. Y esto nos lleva poco a poco a decir cómo los cambios, que primero son presiones pequeñas que suben y bajan, un poco de inflamación, pero el doctor Baudouin nos muestra que hay un círculo vicioso francamente importante en el glaucoma. Y vamos a enumerar qué es lo que está pasando. Empezamos desde arriba y vamos a ir dando vueltas cada vez más importantes hacia abajo. ¿Con qué empezamos? Bueno, pues vamos a empezar perdón, un segundito, con el aumento de la presión intraocular. Con los cambios de la malla trabecular, se le da a las gotas, estamos todavía hasta acá arriba. Después tenemos los efectos del cloruro de benzalconio, que producen una inflamación. Esto nos da problemas de la superficie ocular.
Después tenemos que pasa el tiempo, la inflamación se hace más profunda, dañamos la malla trabecular y entonces aumenta la resistencia al humor acuoso. Por lo tanto, vamos a necesitar más medicamentos y vamos a tener un descontrol de la presión intraocular, como vemos acá. Después necesitamos cirugía y esta frecuentemente por esta inflamación crónica va a fallar. Esto ya se había dicho desde otras formas en este estudio de Takai y colaboradores, donde muestran que niveles altos de interleuquina 8, TGF beta 1 y SSA en el humor acuoso son directamente proporcionales al número de medicamentos tópicos antiglaucomatosos. Entonces, vemos que se dan medicamentos y aumentan las citoquinas inflamatorias. Esto hace que suba la presión, necesitemos más medicamentos y mientras más medicamentos, más compuestos tóxicos, más inflamación y esto demuestra la aparente pérdida progresiva de la eficacia de los hipotensores tópicos. Esto nos lleva de la mano con el tema que ya es muy conocido por todos, la enfermedad de superficie ocular. Y vemos que en México, por ejemplo, casi el 60% de los pacientes que son enviados por hipertensión ocular tienen un problema de enfermedad superficie ocular. La mayoría son de leve a moderado y otros inclusive ya severos desde el momento que son enviados al servicio. Entonces, esto obviamente es un mal terreno sobre el cual empezar. Todos estos problemas los conocemos y la enfermedad de superficie ocular va totalmente de la mano con el glaucoma, desde una forma tan aparentemente leve como del lado izquierdo, donde probablemente no cierra bien el ojo, o un problema evaporativo, que es el más común con nosotros en México. Pero tenemos que recordar también la toxicidad asociada a los medicamentos, especialmente por un lado los conservadores que van a dar la apoptosis de las células trabeculares, efectos proapoptósticos, es citotóxico en dosis dependiente y especialmente tenemos que recordar las células caliciformes. Pero también los componentes activos, el peor de estos es probablemente son los beta bloqueadores, seguidos por los alfagonistas. Ambos inflaman bastante y los alfagonistas son muy proinflamatorios. Los beta bloqueadores lo que principalmente es bajan la producción de acuoso y los análogos pueden también tener disminución de la producción lagrimal, alteraciones de las células caliciformes y especialmente depende de su formulación. De tal forma que podemos ir desde un caso de problema de superficie leve hasta un problema tóxico, aquí contrastando con un problema evaporativo, aquí tenemos un problema tóxico propiamente de los medicamentos y en fases avanzadas, como en este caso del paciente con una queratoprótesis, vemos qué estado tan pobre en el que se encuentra el paciente, vemos este párpado todo inflamado, falta de pestañas en el borde inferior, bueno, total ausencia de glándulas de meibomio, pérdida de las pestañas, un ojo rojo crónico, y entonces pues aún en estas circunstancias es muy difícil pronosticar una buena sobrevivencia visual. Esto es más bien lo que más crónicamente tenemos y tenemos que hacer todas las tinciones adecuadas y estar viendo si hay folículos, papilas o evidencias de inflamación en nuestros pacientes. Y todo esto es porque cantidades diminutas de cloruro de benzalconio con solo 15 minutos en el ojo producen apoptosis. Y esto se acumula y puede encontrarse ya en células trabeculares y inflama la conjuntiva, el trabéculo y el nervio óptico, y esto explica la pérdida del efecto hipotensor y la inflamación y toxicidad de largo plazo. Otras cosas que pueden pasar es que las células caliciformes, las goblet, van a cambiar y también el plexo nervioso corneal también va a ser mucho menor. Hay alteración de células de la sensibilidad y la inflamación de células límbicas, de tal forma que podemos ver un ectropion, como vemos arriba, el aumento de pestañas. En el caso de arriba a la derecha, este es uniocular, por el uso uniocular de
de un análogo, una tinción muy profunda, que es poco común, pero muy alerta. Y bueno, esto es en un paciente ya muy añoso, donde inclusive tenemos pues cambios importantes del borde del párpado, y vean ustedes esta hiperemia muy profunda. Si vemos, por ejemplo, en este estudio encontramos cambios producidos por el cloruro de benzalconio a nivel del factor de necrosis tumoral alfa. Aquí estamos viendo núcleos normales tiñidos en azul. Aquí la tinción con fractalina nos está mostrando el factor de necrosis tumoral, lo cual nos está implicando inflamación. Aquí abajo estamos viendo las células, los núcleos celulares, y aquí estamos viendo cómo se ve después de la aplicación de cloruro de benzalconio, y se han perdido muchos núcleos. En este estudio de Broadway y colaboradores se dice que la administración por más de 3 años va a inducir una infiltración fibroblástica, pérdida de células caliciales y metaplasia escamosa. Baudouin, que es un gran creativo del problema de inflamación en glaucoma, y yo les recomiendo mucho sus artículos, nos muestra esta escala de severidad y frecuencia de la inflamación en glaucoma. Y es una tabla que me gusta mucho, porque es de alguna forma similar a la tabla del espectro que nos muestra Weinreb. En este caso, nos va a pasar desde lo asintomático hacia lo levemente sintomático, hacia lo muy sintomático. Y veamos que en lo asintomático, casi 70 a 80% de los pacientes con glaucoma tienen evidencia de inflamación a nivel de estas células dendritiformes y pérdida de células nucleares. Pasando un poco de tiempo, ya en el espectro clínico, vamos a tener daños leves que se pueden ver como baja de tiempo de ruptura lagrimal, o podemos tener esta hiperemia del borde del párpado y hiperemia conjuntival en 40-50% de los casos, y pocos pacientes, menos del 10% generalmente, tienen problemas tan severos como estos. ¿Sí? Pero cuando ya tienen un problema como este, ya tienen un problema de atrofia de células caliciales, y ustedes deben pensar que la mayoría de los pacientes con glaucoma ya va a tener inflamación no perceptible. Si queremos resumir todo esto de qué es lo que hace la inflamación en la evolución del glaucoma, iremos nuevamente recordando cómo se va a hacer la concatenación de circunstancias. Primero tenemos el aumento de la presión intraocular con el daño de la malla trabecular, con lo cual nos vemos forzados a poner hipotensores. Acto siguiente, llegamos a la presión meta, pero estamos poniendo gotas con cloruro de benzalconio. Entonces se empieza esa enfermedad de superficie ocular, el ojo se pone rojo, lagrimoso, molesto, y empezamos a tener la toxicidad de la malla trabecular, lo cual va a repercutir en aumento y resistencia y necesidad de más hipotensores, y el aparato de filtración está fuera de meta y hay progresión. Aumenta aún más la resistencia, usamos más medicamentos y llegamos a la decisión que necesitamos ir a cirugía, pero la cirugía puede encontrarse con inflamación y finalmente fibrosis, y esto llevarnos a la falla quirúrgica. Por lo tanto, ¿qué es lo que importa recordar en cuanto a todo lo que hemos visto y cómo lo transportamos a la clínica? Por un lado, tenemos que recordar que nosotros somos los que damos las medicaciones y que mucho de esto es iatrogénico. Y tenemos que recordar que puede ser sistémico o tópico. Y tenemos que recordar los medicamentos que pueden agravar el ojo seco o tener efectos indeseables sistémicos, y a través de medicamentos que nosotros damos. Ya el uso de oximetazolina en pacientes con glaucoma no se debe dar. La dexametasona se debe utilizar con sumo cuidado en respondedores altos, y tenemos que pensar si vamos a usar medicamentos con conservadores. El principal malo de
de la película es el cloruro de benzalconio, pero tiene sus secuaces, el poliquat, sofia y purite, que también hacen su daño, pero en más pequeñas cantidades. También uno de los grandes problemas es que no preguntamos o no sabemos muchas veces cómo están formulados los medicamentos. Y esta es la galénica del medicamento. Esto va a repercutir en qué tan bien le cae a nuestros pacientes. Y nosotros debemos estar observando a nuestros pacientes todo el tiempo para ver si una marca es mejor que la otra. ¿Sí? Si vemos mejor respuesta, menos ojo rojo, menos inflamación, mejor sentido cuando se los ponen. Y esto tiene que ver con cómo fue compuesta la gota y cómo están hechos los excipientes. Por ejemplo, el pH o otras cosas, la consistencia, qué tanto se pega al ojo, los mucomiméticos, etcétera. Todo esto tiene que ver con cómo cae la gota. La osmolaridad también es muy importante en este caso. Y esto últimamente lo vamos a ver en los originales y las copias. Generalmente las copias ponen mucho menos atención a este tipo de cosas que le ponen a los excipientes. Vamos a ver en este caso los problemas del ojo seco y atrogénico y vamos a ver las categorías principales son los antiinflamatorios no esteroideos, los vasodilatadores, antiulcerosos, ansiolíticos, especialmente todos estos, vean ustedes, están asociados con una relación de momios muy alta y los antidepresivos también y también los antihistamínicos. Entonces, son los que principalmente nos van a estar dando problemas a nivel sistémico. A nivel ocular tópico, vamos a ver que todos los medicamentos de glaucoma, de alguna forma, si están mal formulados y tienen conservadores, pues vamos a tener problemas. En Estados Unidos siguen insistiendo en utilizar conservadores. Es increíble que no han dado cambio hacia los medicamentos más modernos o las formulaciones que hay en Europa, tanto unidosis como multidosis. Entonces, mucho cuidado, que las cantidades de cloruro de benzalconio pueden ser altas. Los antialérgicos pueden ser problemas como la olopatadina, los antivirales, estábamos hablando hace rato de la ciclovir, los descongestionantes, mucho cuidado con la nafazolina, los miriáticos cicloplégicos, los conservadores. Entonces, básicamente todas las gotas que usamos nosotros pueden ser tóxicas. Y vean ustedes, estos son los medicamentos antiglaucomatosos. Hasta arriba les pongo el latanoprost en su presentación original, que tiene cloruro de benzalconio al 0.02. Es interesante que ya encontramos soluciones libres de conservador y en Estados Unidos son tan retrógrados que todavía utilizar un medicamento libre de conservador de tipo latanoprost les aumenta muy considerablemente el costo de su medicamento. Un latanoprost libre de conservador puede costar $190 por mes. Y vemos grandes diferencias. Por ejemplo, aquí tenemos la brimonidina, que es bastante más baja en su cantidad de cloruro de benzalconio, y de las más altas es la brinzolamida con cloruro de benzalconio al 0.1. Pero también tenemos algunos como el travoprost, que tiene el poliquat en una dosis muy baja. Entonces hay que ir conociendo los medicamentos, porque nosotros somos los que hacemos esa enfermedad de superficie ocular y atrogénica. Entonces, también cuando yo veo que mi paciente progresa, me tengo que preguntar, bueno, ¿es el cloruro de benzalconio que está haciendo todo este círculo vicioso? O, número uno, siempre sospechar el incumplimiento. Y el incumplimiento puede a veces ser porque la gota le está ardiendo cuando se la pone y no le cae bien. Entonces tenemos que hacer la anamnesis apropiada, tenemos que repetir los estudios y complementarlos con algo que falte y pensar en un cambio de análogos. Puede ser que estoy con un análogo muy irritante y me voy a ir a uno más suavecito y posiblemente tengo prácticamente la misma presión. A mí me ha tocado que de utilizar bimatoprost y cambiar a un latanoprost libre de conservador, mantuve la misma presión con mis pacientes.
También vamos a usar medicamentos de segunda línea, pero de preferencia aquellos que son libres de prostaglandinas y desinflamar el ojo. Pero también tendríamos que pensar alternativamente quitar medicamentos y agregar SLT. Entonces, el doctor Baudouin también ha sido el que propone una terapia reductiva, ¿sí? Porque muchas veces tanto medicamento lo que hace es inflamar y posiblemente desinflamamos el ojo, le damos SLT y tenemos el mismo efecto con menos medicamento. O de plano tenemos que irnos hacia cirugía. Entonces siempre tenemos que encontrar el tratamiento eficaz haciendo un balance entre eficacia y tolerabilidad para obtener persistencia a largo plazo. Y recordar que el mecanismo que está por debajo de todo esto es parainflamación y nosotros tenemos que ayudar a esa parainflamación quitando factores extraños como la inflamación ambiental y la farmacológica. Entonces, los puntos para llevarnos a casa es que tenemos que estar cuidando esa dualidad de enfermedades que es el glaucoma y la enfermedad de superficie ocular, haciendo los cuestionarios adecuados o preguntas directas que ya sabemos que nos van a ayudar. Por ejemplo, una pregunta directa es, ¿cuántas veces esta semana ha dejado de ponerse las gotas? Sí, esa es una pregunta muy directa. Y es más, pueden decir ustedes, bueno, su gota de latanoprost, ¿cuántas noches se le olvidó ponérsela? ¿Sí? Nos puede ayudar mucho. Hacer las pruebas diagnósticas, la tinción de fluoresceína, el tiempo de ruptura lagrimal, el Schirmer, correlacionar la falta de apego con el descontrol tonométrico y los problemas de superficie ocular, utilizar monofármacos sin cloruro de benzalconio en la población de riesgo y seleccionar siempre los medicamentos cuidadosamente. Aquí quiero traerles un amigo medio olvidado. Está de moda pensar en SLT siempre ahora como primera opción, porque sabemos que es muy efectivo en ese momento, baja más o menos un 25%, a veces un poquito más, pero el SLT lo que tiene de maravilla es que puede ser utilizado más de una vez cuando es necesario. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que el SLT también tiene un efecto en la expresión génica. Y aquí quiero enseñar el resultado de ese trabajo. Y entonces, aplicando el SLT, va a regular hacia la alta 12% de los genes que modifican la motilidad. Va a mejorar la motilidad de la pared yuxtacanalicular. Va a aumentar el 22% de los genes asociados con la integridad celular y el 12% de componentes celulares. Hacia la baja, en azul, vamos a encontrar que regula hacia la baja 10% de los genes proinflamatorios, 10% de los genes de estrés oxidativo y 12% de los genes mitocondriales. Entonces, aquí tienen ustedes una excelente razón por qué pensar en una terapia reductiva a través del SLT. ¿Qué tenemos en el futuro? Bueno, pues hablemos de metabolómica. Y la metabolómica ha sido muy interesante porque nos está hablando de la arginina, que es parte del camino de la arginina y la prolina. Y estos son importantes en la producción de óxido nítrico. Y que es un excelente antioxidante, regula la dinámica del humor acuoso, del flujo vascular, y baja la apoptosis y muerte celular ganglionar. Por lo tanto, pudiera ser un camino para el futuro. Vemos que tenemos una serie de nuevos medicamentos. Estas son grandes avenidas de medicamentos que nos pueden ayudar. Son medicamentos que ligan los receptores de adenosina, serotonina y dopamina, modulan el sistema del óxido nítrico o la melatonina. Entonces, son medicamentos que todavía están en camino, todavía no los conocemos perfectamente bien, pero sobre esto se está trabajando y los estaremos viendo en los próximos 10, 12 años. Y la típica pregunta de nuestros pacientes, y bueno, de las células madre, ¿hay algo nuevo?
Bueno, pues sí, sí hay algo nuevo. Se ha encontrado, y aquí les presento, unas células madre que se encuentran en la malla trabecular y se pueden modificar de tal forma que se vuelvan fagocíticas y ayudar a quitar todo ese debris que tenemos en el trabéculo. Por el otro lado, también en el nervio óptico, en las paredes postlaminares, digamos, en esta porción que estoy señalando acá, y donde están estas flechas. En esta zona hay un nicho de células madre progenitoras que pueden desdoblarse en células neurales. Entonces, estos son caminos que se tardarán bastante tiempo antes de que tengamos efectos en nuestras manos, pero efectivamente son muy interesantes. Algo que a todos nos encanta es el resveratrol, que puede bajar que hayan estos marcadores de inflamación y de estrés oxidativo crónico. Entonces, bueno, pues diremos salud con una copa de vino tinto. ¿Y qué podemos concluir? Bueno, pues como les he venido enseñando en esta noche, pues hay amplia evidencia de neuroinflamación en glaucoma. Esta está mediada por la parainflamación que trata de mantener todo bajo control, y sabemos que el glaucoma es una enfermedad de falta de control, ¿sí? Entonces, tenemos que ayudar todas las causas que pudieran estar ayudando hacia la inflamación, porque estas respuestas inflamatorias en glaucoma estarán reguladas por las células gliales y de la malla trabecular, y la mayoría de los mecanismos inflamatorios están a nivel subclínico, ¿sí? Tenemos que investigar la etiología. Tenemos que recordar el microbioma, por ejemplo, del intestino y de la boca, que son zonas de alta inflamación que pueden ser causantes de inflamación en glaucoma también. Entonces, el mensaje para llevar a casa es que el 80% de la inflamación en glaucoma es invisible y a nosotros nos toca irlo a buscar. Por su atención, muchas gracias. Excelente charla, doctor Kurt, lo máximo. Muchas gracias. Pero qué importante es, en realidad, mantener una buena homeostasis en un tejido, ¿no? Yo creo Porque, que nos hace volvernos más médicos generales, saber todo esto, y recordar que no trabajamos en un vacío. Quien trabaja el glaucoma tiene que estar hablando constantemente con el cardiólogo, que muchas veces no nos entiende ni nos quiere entender, pero por ejemplo, pedir que nos haga un mapa para ver presiones de perfusión y cosas de ese tipo. Hablar con el internista para que no le esté dando medicamentos antihipertensivos en la noche, ¿sí? Y a nuestro paciente manejarlo mucho más holísticamente. Nosotros ser lo mismo que hace el cardiólogo, ponerlos a caminar, ponerlos a respirar adecuadamente, a meditar, todas estas cosas, comer sanamente, ¿sí? Y también una actitud más positiva hacia el glaucoma. Debemos dar clases con nuestros pacientes y motivarlos a una vida sana. Y yo creo que eso puede alcanzar esos a veces 5 o 7 milímetros que hacen toda la diferencia entre progresión y no progresión. sí, justamente con la meditación, yo me acuerdo que un doctor hindú El doctor hizo una Dada, charla. el Sí, doctor exacto, Dada. él. Yo soy gran admirador y a todos mis pacientes los hago respiración pranayana, 20 minutos diarios. ¿Sí? Pero Y está al mismo comprobado, ¿no? tiempo, sí, está comprobado, eso es interesante. Hay metaanálisis tanto de la respiración como de el mindfulness, ¿sí? Entonces hubo un tiempo donde nosotros no creíamos en estas cosas porque no había evidencia verdaderamente fuerte, pero ahora sí, cada vez hay más. Entonces, esto nos hace pensar más holísticamente en nuestro paciente. Te voy a platicar, tengo una grabación de una paciente que hizo por 6 meses, antes de que tuviera que operarse de catarata, hizo mindfulness
y bueno, sí, mindfulness y respiración, aparte de caminar media hora diaria. Y dice que en ese tiempo su presión se controló como jamás se le había controlado antes, la presión intraocular. No le quité medicamentos, estaba con relativamente pocos medicamentos, pero era una excavación de 0.9. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿qué puedo hacer con mi paciente de excavación 0.9? Pues tenemos que estar absolutamente seguros de que no tengamos otras causas de inflamación y apoptosis. Claro, claro. Juan Carlos, Entonces esto, perdón, ¿cómo está? sí, claro, adelante. Sí, aprovechar para, doctor, ¿cómo está? Le habla el doctor Rafael Borges. ¿Cómo le ¿Qué va? tal? Buenas noches, qué gusto saludarlo. Así es, doctor, igualmente. Y bueno, agradecerle por la participación. Usted siempre colabora mucho con el capítulo de glaucoma. Me encanta. Igualmente, doctor. Quería eh, preguntarle si usted considera que ya viendo toda la evidencia de la inflamación presente en el glaucoma, tanto por la misma enfermedad como por la medicación que muchas veces nosotros damos, ya se podría considerar una variable adicional en el manejo. No sé si nos estamos quedando cortos dentro del manejo del glaucoma y estamos obviando esta posibilidad como parte del esquema terapéutico, algún medicamento que nos ayude a disminuir esta inflamación. Creo que es una posición muy astuta la que tiene el doctor Baudouin de tratar de quitar medicamentos que pudieran estar inflamando. Y te voy a decir que yo me he dado cuenta que muchos pacientes son intolerantes a la brimonidina, ¿sí? Ujú. Si tenemos ojo rojo, pues más o menos serio, y tenemos folículos y papilas, hay que sospechar que hayan problemas por ahí, ¿sí? Entonces, podemos dar una cortisona muy baja, por ejemplo, el Lotesoft .12, 2, por un par de días, quitar el medicamento, dar compresas frías, lubricantes libres de conservador, que el paciente se empieza a sentir mejor. Y ese paciente, si sube la presión al quitarle el medicamento, entonces tengo el SLT como una opción. Perfecto, entonces podríamos considerar dentro del esquema un uso de corticoides sutil. Sí, sí, de estos corticoides que llaman como de corte, digamos, hechos especialmente para no penetrar, ¿no? Correcto. Loteprednol es uno de mis favoritos. También me gusta bastante el oteprendol para el manejo de pacientes con glaucoma. Sí. Ujú. Sí, claro, entonces con este tema de inflamación y cómo vamos con el back, yo creo que tenemos que tener un cambio también de mentalidad en el tratamiento, ¿no? Sobre todo Sí, inicial, ¿no? sí. Eh, Irnos, an- yo ya me voy siempre a ofrecer SLT como primera opción. yo Y te también. va muy Sí. bien, te va muy bien con el paciente. Siempre hay una reticencia de que, me van a poner una cosa que ni sé qué es lo que es, pero hay que darle la evidencia al paciente, hay que decirle que es el mejor momento para hacerlo y te puede ganar un par de años. Ya tenemos datos de hasta 7 años de pacientes bien cuidados con el SLT y siempre podemos repetir. A veces no es muy profundo el cambio, pero cuando lo unimos con los cambios de salir a caminar, con la meditación y todo esto, nos puede ir muy bien. Nada más quiero hacer una acotación en cuanto a la meditación pranayana. Entonces nuestros pacientes dicen, entonces todo lo que está unido con el yoga es bueno. Bueno, pues les voy a platicar un caso de esta misma semana de una paciente que tengo con síndrome de Flammer, ¿sí? Entonces ella le encanta el yoga, practica la respiración hace mucho tiempo, no lo practicaba en la forma que yo le decía y sí hacía, antes de que supiera ella de esto, la posición del perrito, que es con la cabeza más abajo que el resto del cuerpo, que Claro. debemos siempre evitar
una cabeza por debajo del corazón, ¿sí? Eso es lo primero que les digo. O sea, que de cabeza, nada. Segundo, su profesor de yoga le dijo que lo mejor que podía ella hacer para ella era unos baños de agua helada todas las mañanas. Síndrome de Flammer, ¿sí? Con disregulación vascular severa, excavación punto 9. Pues obviamente se lo quité. Y como que no me creía, ¿sí? Me costó sentarme y explicarle qué es lo que pasa en síndrome de Flammer antes de que ella entendiera, ¿sí? Pero ella tenía unas presiones diastólicas de 30, ¿sí? Entonces le echas esta agua fría y la vasoconstricción que va a tener esta mujer va a ser bárbara. Claro. Entonces, a veces no entendemos bien si, por ejemplo, el yoga es bueno, si respiración yoga es buena, pues entonces por todo lo demás es bueno. Bueno, el principio de la respiración yoga es que aumenta mucho la oxigenación a nivel nasal y con esto se va a el eje, digamos, hacia la vasodilatación y pues con esto cambian todo el balance de todas digamos, reacciones químicas y nos vamos del sistema simpático hacia el parasimpático, ¿sí? Donde el paciente regula mucho más tranquilamente hacia menos estrés, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo cuando nosotros nos tomamos nuestro tiempo, yo lo que sugiero es que se pueden juntar pacientes a veces por internet y dar pláticas sobre este tema, porque no sé si con ustedes, pero en las grandes ciudades encontrar que todo mundo se encuentre y todo, pues es muy complicado, ¿sí? Pero reuniones donde uno pueda platicar con los pacientes y explicarles todo esto puede ser muy efectivo. Esta plática de cómo vivir con el glaucoma que doy ya hace más de 20 años, les ha ayudado mucho a los pacientes y siempre les pido a las compañías farmacéuticas que me den unas gotitas de lubricante. Y entonces el paciente se pone la gota y el familiar está revisando cómo se la pone. Y obviamente nos encontramos cada tipo de sorpresa que se están bañando la frente, la mejilla, la nariz, pero no llega justo donde queremos. Y era una cosa tan básica como eso. Sí. Sí, justo este tema de la vasoconstricción también es súper interesante, ¿no? Sí, Por la nafasolina, ¿no? Y se ha claro. visto, pues, que en el humor acuoso los niveles del endotelín 1 son altísimos. Y Exacto, esto, sumarle una nafasolina, pues, es claro, hacerle un daño enorme, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, pues, obviamente hay muchos caminos para esto. Hay gente que se está yendo hacia otros caminos, por ejemplo, la vitamina B3, el resveratrol, la IQ10. Ese tipo de cosas para mí todavía no tienen suficientes fundamentos, digamos, científicos serios. Ujú. Pero cuando le preguntaron al doctor Rich, después de todos los años de trabajar con ginkgo biloba y encontraron que no funcionaba gran cosa, bueno, pues dijo que él estaba convencido que lo mejor que podías hacer con tu paciente de glaucoma es quitarle el control de la televisión y decirle, en vez de ver una hora de programa de televisión, sal a dar la vuelta y después platicamos. Claro. Otras cosas son el trastorno del sueño, que está muy ligado, ¿no? Y se ha visto que la melatonina como que también ayuda mucho al, bueno, a que no progrese también el glaucoma, ¿no? Muy Porque cierto. regulando el sueño, pues Muy cierto, muy va cierto. mejor, ¿no? Y no se sabe exactamente cómo está funcionando la melatonina, ¿no? Igual Ujú. que hay pacientes que ahora están muy, muy convencidos del CBD y todo los esquemas de cannabinoides. Y sabemos que Sí. hay algunas cosas que sí funcionan, pero todavía la evidencia es muy baja, ¿no? Entonces, Ujú. creo que estos estudios que hizo el doctor Dada, sí tienen suficientes
datos como para poderlos utilizar en cualquier consultorio de glaucoma, ¿sí? El ejercicio, la respiración y la meditación son 3 pilares para un cambio hacia que el paciente sea empoderado y sienta que puede hacer algo él mismo aparte de las gotas. Claro. Sí. Doctor Qué buen Kur, tema. hacerle otra pregunta que me viene a colación, ya que estamos pensando en una nueva variable que está participando en el desarrollo del glaucoma. ¿Qué relación le encontraría usted con un glaucoma de tensión normal? ¿Podría estar relacionado también? Obviamente, obviamente, nuestra forma de entender es que tenemos los glaucomas de presión alta, que son como los facilitos porque son como los podemos entender, pero los de presión baja son mucho más difíciles de entender porque progresan a pesar de tener presiones que están dentro de los rangos normales. Y ahí sí tenemos un problema pues serio. Hay gente que quiere bajar a presiones de 3 y 4, que ya es francamente muy serio, y debo decir que ya está saliendo una nueva categoría de medicamentos que funciona sobre el sistema sobre las venas venosas, digamos, la vía no convencional, sino la uveoscleral, digamos. ¿Sí? Entonces ya hay nuevos medicamentos que van a bajar la presión medicamentosamente a 6, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso va a ser un cambio hacia futuro. Estos medicamentos están recibiendo en este momento aprobación por la FDA. Pero sí tenemos que ir pensando en medicamentos que puedan funcionar a un nivel mucho más bajo. En Europa, por ejemplo, en España, ustedes saben que están haciendo unos trabajos maravillosos con la EPNP, con snoppers, cosas de ese tipo, y llegando a presiones muy bajas y no con una ampolla de filtración, Buenísimo. ¿verdad? Sí, porque ahí como que la filtración es distinta a la de la trabeculectomía, ¿no? Como Absolutamente. que hay 3 sistemas, ¿no? Intraescleral, supracoroidal, subconjuntival, Sí, ¿no? sí, Yo creo que sí. es un poquito más completo. ¿Poquito? Yo Mucho creo que más es complejo. mucho más Sí, completo. sí. Pero cuando sale mal, también es mucho más complejo. Sí. Manejo de la complicación es más difícil, es verdad. Es mucho más difícil, efectivamente. Una hipotonía, pues saben que es un problema verdaderamente serio. Ujú. Sí. Sí. Bueno, ¿qué opina Rafa? Creo que hemos conversado, le hemos sacado el jugo al doctor Kurt. Definitivamente, lo tenemos bastante. Usted siempre da unas charlas magistrales y en un Sí. campo difícil a veces, pero lo hace tan interesante y le agradecemos de verdad porque nos sirve siempre para estar actualizados. Muchas gracias. Siempre es un placer estar con ustedes y pues intercambiar ideas y preocupaciones y ver tendencias hacia futuro. Eso es muy, muy hermoso. Y entonces creo que todos estamos en ese mismo camino, nos hermana y saben que todos tenemos dolores de cabeza con nuestros pacientes. Y yo creo que si nada más tenemos en la mente que nuestros pacientes pueden tener otras enfermedades, como ya les enseñé, Alzheimer, Parkinson, diabetes, problemas intestinales. Recordar siempre la higiene bucal. A los que hacemos glaucoma, se nos olvida que hubo un par de estudios hace poco, bueno, perdón, hace unos 5 años, que relacionaban progresión con problemas de gingivitis. ¿Se acuerdan estos estudios? Pero, ¿Sí? Entonces empieza a caer las piezas que estaban todas sueltas, empieza a poderse ver la figura en el juego del puzzle, ¿no? Ujú. perfecto. Sí. Pues les agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes y pues siempre estoy listo para el próximo challenge de algún tema bonito y entonces
Ustedes también saben que en lo que yo pueda, siempre estoy para ayudarles. Y hemos tenido gente tan hermosa que ha venido a estudiar con nosotros. Yo les quiero agradecer porque también nosotros nos hemos sentido muy hermanados por nuestros exalumnos. Así que pues muchas felicidades, tienen gente hermosa por allá. Muchas gracias, doctor Kurt, de verdad, por aceptar nuestra invitación al capítulo peruano de glaucoma. Desde acá le damos un fuerte abrazo. Espero pues poder encontrarnos seguro en el Mundial. Sí, seguro, ahí vamos a estar, definitivamente. Desafortunadamente no puede estar ahorita en el Panamericano, pero en el Mundial sí estaremos. Ya, perfecto. Perfecto, doctor Kurt. Muchas gracias. Gracias, doctor. Un abrazo, Buenas noches doctor. y gracias. Doctor. Gracias. Y muchas gracias por su presencia y su invitación. A usted, doctor, muchas gracias. Bye. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Chao, chicos.